La historia de Corea es la historia de una nación pequeña que ha tenido que moverse con cuidado entre potencias mucho más grandes y poderosas. A lo largo de los siglos, Corea ha tenido que lidiar con China, con Rusia, con la Unión Soviética, con Japón y con los Estados Unidos. Corea nunca fue el centro del mundo, pero sí fue, con una frecuencia sorprendente, el centro de los conflictos entre esas potencias que la rodeaban. Y en este episodio vamos a hablar precisamente de eso, de la Corea del Norte y la Corea del Sur de hoy en día, y de cómo dos países que son, en esencia, el mismo pueblo, terminaron desarrollándose de maneras tan radicalmente distintas hasta llegar a lo que son hoy. Vamos a hablar de política y de economía, de propaganda y de problemas sociales, de guerra y de geopolítica, pero sobre todo, y muy importante, vamos a hablar de K-pop. Ahora bien, para entender qué son hoy Corea del Norte y Corea del Sur, primero hay que entender cómo nacieron, y para eso tenemos que remontarnos al año 1895. Y no es un año elegido al azar, tiene una razón muy concreta. Durante miles de años, el este de Asia estuvo dominado por China. China tenía una población enorme, un ejército poderoso, los mejores productos, la mejor tecnología, el sistema educativo más avanzado y la burocracia más eficiente del mundo. Pero a diferencia de la mayoría de las grandes potencias de la historia que usaron su poderío para conquistar y colonizar a otros pueblos, China optó por un sistema diferente, el de los estados tributarios. Japón, Camboya, Malasia, Nepal, Sri Lanka, el Tíbet, el reino de Ryukyu y, por supuesto, Corea. Todos ellos y muchos más pagaban tributo a China. Era un país tan poderoso que, durante cientos de años, ninguna otra nación sobre la faz de la Tierra podía ni acercarse a su nivel industrial, económico y político. Pero Corea no era un estado tributario cualquiera. Corea había ido mucho más lejos que los demás. Había adoptado la forma de gobierno china, había abrazado el confucianismo como religión oficial y se había cerrado al mundo exterior exactamente igual que China. De hecho, Corea había llegado a asimilar la forma de hacer las cosas al estilo chino con tal profundidad que en muchos aspectos lo hacía mejor que los propios chinos. Era, en cierto modo, más China que China. Lo que muy pocos percibieron en aquella época es que China estaba en declive, pero era un declive tan lento, tan gradual, que durante cientos de años nadie se dio cuenta. Hacia el año 1500, los primeros europeos navegaron alrededor de África y establecieron contacto con los estados tributarios chinos. En un principio, eso no parecía representar ningún problema serio, pero los portugueses comenzaron a establecer colonias, arrebatándole poder a China. Y después llegaron los holandeses, los españoles, los británicos, los franceses. Cada uno de ellos fue instalando colonias en distintos estados tributarios chinos. Y con cada nueva colonia, China perdía un aliado, un territorio bajo su influencia, hasta que en el año 1839 estalló la Primera Guerra del Opio, y fue la propia China la que sufrió el ataque directo de las potencias europeas. Hubo, sin embargo, un estado tributario que se mantuvo a salvo durante todo ese proceso: Corea. Mientras Sri Lanka caía en manos británicas, Vietnam en manos francesas y los puertos chinos eran repartidos entre diversas potencias europeas, Corea apenas tuvo que lidiar con algunos enfrentamientos menores con Francia, con los Estados Unidos y con Japón. Fuera de eso, Corea seguía siendo un estado bajo la tutela de China. Pero entonces todo cambió. Llegó Japón. La Primera Guerra Sino-Japonesa fue un conflicto entre la dinastía Qing de China y el Imperio del Japón, que se desarrolló entre 1894 y 1895. Solo 40 años antes, Japón se encontraba en una situación parecida a la de China y Corea, cerrado al mundo exterior, hasta que los Estados Unidos lo obligaron a abrirse. Pero desde entonces, Japón había emprendido una transformación profunda y acelerada. Modernizó su industria, reformó su gobierno y construyó un ejército completamente moderno. Y ese ejército moderno resultó victorioso. Como consecuencia directa de esa guerra, la potencia dominante en el este de Asia dejó de ser China y pasó a ser Japón. Y Corea fue arrastrada con ese cambio, quisiera o no. Después de más de 1000 años como estado vasallo de China, Corea se convirtió en un país independiente. No porque lo hubiera buscado, no porque lo hubiera luchado,
sino porque la independencia le fue impuesta desde fuera, por decisión de los japoneses. Y por eso 1895 es una fecha tan decisiva en la historia coreana. Ese año, Corea dejó de ser un estado tributario de China, aislado del resto del mundo, y se convirtió en una nación independiente. Una nación independiente rodeada, eso sí, de países infinitamente más poderosos que ella. Y así comenzó Corea a aprender el difícil arte de maniobrar entre las grandes potencias para asegurar su propia supervivencia. Esa situación, por cierto, no ha cambiado tanto. Hoy sigue siendo igual. La Unión Soviética, la República Popular China, Japón, los Estados Unidos, todas estas naciones son o fueron de las más poderosas del planeta, y todas ellas tienen intereses muy concretos en la península coreana. Esta Corea recién independizada se encontraba en una posición verdaderamente complicada. Al oeste tenía a una China en decadencia. Al norte, a una Rusia cada vez más ambiciosa que buscaba ampliar su influencia en el este de Asia. Y al este, al Imperio del Japón, un imperio que a su vez se sentía acorralado por las potencias europeas y que buscaba desesperadamente asegurar su propia independencia frente a un mundo en el que las colonias europeas se acercaban cada vez más a sus fronteras. Todos esos vecinos eran más grandes, más avanzados y más poderosos que Corea. ¿Qué podía hacer Corea en semejante situación? Pues bien, Corea decidió modernizarse y occidentalizarse, tomando a Japón como modelo. Reorganizó su ejército siguiendo estándares occidentales, recibiendo armas y entrenamiento moderno de Rusia. Mejoró su sistema educativo creando escuelas públicas, universidades y colegios. De hecho, muchas de las universidades que hoy existen en Corea fueron fundadas precisamente en esa época del Imperio coreano. El gobierno apostó por la industrialización, invirtiendo en nuevas máquinas, como telares y máquinas de hilar seda de bajo coste, con las que Corea podía competir con ventaja frente a la manufactura extranjera y obtener grandes beneficios exportando seda barata a las naciones ricas. Se construyó nueva infraestructura, tranvías eléctricos, compañías de agua potable, líneas telefónicas, redes eléctricas. Y el propio gobierno quiso proyectar una imagen más occidental, con la realeza adoptando incluso la vestimenta de los monarcas europeos para emularlos. En 1897, el país cambió incluso de nombre. Durante siglos, la nación que habitaba la península coreana se había llamado Joseon. Pero a partir de ese momento pasó a llamarse el Imperio Coreano. Corea se estaba alejando de China y acercándose a Rusia. Esperaba que Rusia no solo pudiera ayudarla a industrializarse, sino también a proteger su independencia. Pero, ¿por qué buscar apoyo en Rusia precisamente? Pues porque Japón llevaba décadas discutiendo abiertamente la posibilidad de invadir Corea. De hecho, Japón ya había decidido que iba a invadir Corea. Lo único que no había decidido era cuándo. La argumentación japonesa era que Corea era una nación inferior, que había fracasado en modernizarse y que por lo tanto debía ser conquistada por la superior nación japonesa. Una visión que, dicho sea de paso, era perfectamente comparable a cómo las potencias europeas justificaban entonces su dominio sobre las naciones africanas y asiáticas. Así, con Rusia y Japón disputándose el control de Corea para ganar mayor influencia en el este de Asia, los dos imperios se enfrentaron en una guerra en 1904, que Japón ganó. Y como resultado de esa derrota, Corea se vio obligada a convertirse en un protectorado japonés en 1905. Pero Corea era demasiado débil para resistir la presión japonesa y en 1910 Corea se convirtió oficialmente en una colonia del Imperio del Japón. Mientras China vivía lo que sus propios historiadores llamarían el siglo de la humillación, Corea estaba pasando por algo todavía más profundo y devastador. Japón no solo la sometió, la convirtió en su colonia, y cuando decimos colonia, hablamos de algo muy concreto. Japón se propuso civilizar a los coreanos, lo que en la práctica significaba borrar todo lo que hacía coreana a Corea. Se prohibió el idioma coreano, se prohibieron las costumbres y tradiciones, se impusieron la lengua, los nombres y la cultura japonesa. Sí, escuchaste bien, los coreanos fueron obligados a abandonar sus propios nombres y adoptar nombres japoneses. No era una sugerencia, era una imposición.
Pero la cosa no quedaba ahí. La mano de obra coreana fue explotada para extraer los recursos naturales del país. Se construyó infraestructura, sí, pero no para beneficio de los coreanos, sino para transportar esos recursos hacia Japón. Allí se convertían en productos para el consumo japonés y para financiar la expansión del imperio japonés por toda Asia Oriental. Corea era, en pocas palabras, una máquina de producción al servicio de otro país. Ahora bien, hay algo que merece matizarse con cuidado. Durante la ocupación japonesa, algunos indicadores mejoraron en el territorio coreano. La tasa de alfabetización subió, se construyeron fábricas y la infraestructura se modernizó. Esos datos son reales. Pero ojo, esas mejoras no vinieron solas. Vinieron acompañadas de un régimen tan brutal que, años después, sus métodos serían juzgados como crímenes de guerra en el llamado Juicio de Tokio, que fue el equivalente al Juicio de Nuremberg pero en Asia, el proceso judicial con el que los aliados juzgaron los crímenes del imperio japonés tras la Segunda Guerra Mundial. Uno de los ejemplos más escalofriantes de esa brutalidad fue el establecimiento de distintas agencias que captaban a mujeres y jóvenes con promesas de mejores empleos y oportunidades educativas. Las convencían de que había trabajo digno esperándolas, y entonces las convertían en esclavas. Las enviaban a distintos puntos del imperio japonés para ser utilizadas por hombres japoneses como si fueran objetos. Sin voz, sin derechos, sin escapatoria. El impacto de décadas de ocupación japonesa fue tan profundo que cuando Japón perdió la Segunda Guerra Mundial y tuvo que abandonar Corea, el país se encontró ante una realidad aterradora. Casi no quedaban coreanos con experiencia para administrar su propio territorio. ¿Por qué? Porque el imperio japonés había gestionado su colonia coreana prácticamente con exclusividad de funcionarios y técnicos japoneses. Los coreanos habían sido deliberadamente excluidos de los puestos de administración y gestión. Así que cuando los japoneses se fueron, se llevaron consigo casi todo el conocimiento administrativo y técnico. Corea quedó, en cierto sentido, huérfana de sí misma. Y así llegamos a 1945. Los japoneses se iban, pero mientras ellos salían por una puerta, el ejército soviético entraba por otra. Y Corea, otra vez, se convertía en el tablero de ajedrez de potencias mucho más grandes y poderosas que ella. Esta vez los jugadores eran la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero estaba comenzando algo distinto, la Guerra Fría. Y en esta nueva guerra, las armas principales no eran tanques ni bombas atómicas, sino ideologías y guerras por delegación. La Unión Soviética y sus aliados apostaban por el comunismo de estilo soviético. Los Estados Unidos y los suyos defendían el capitalismo. Y los dos bloques querían el control sobre Corea por su posición estratégica en Asia Oriental. Estados Unidos empezó a temer que los soviéticos ocuparan toda la península. Así que encargaron a dos jóvenes oficiales que elaboraran una propuesta para dividir Corea entre ambas potencias. Estos dos oficiales no tenían conocimiento profundo de Corea, no consultaron a ningún experto y tomaron un mapa de la revista National Geographic. Buscaron una línea conveniente, el llamado Paralelo 38, y decidieron que esa sería la frontera. Cada lado se quedaba aproximadamente con la mitad del territorio. Rápido, práctico y, como veremos, desastroso. Lo que nadie esperaba era que la Unión Soviética aceptara la propuesta, de inmediato, sin rechistar. Los estadounidenses no lo podían creer. Lo que no sabían era que el Imperio ruso ya había discutido antes con Japón la posibilidad de dividir Corea exactamente por esa misma línea. Los soviéticos estaban recibiendo exactamente lo que siempre habían querido, y los estadounidenses ni se habían dado cuenta. Así fue como, después de más de 1000 años de historia como una península unificada, Corea fue partida en dos. Y para que no sonara tan definitivo, se dijo que la división duraría solo 5 años, tras los cuales Corea sería devuelta a los coreanos como un estado unificado, algo similar a lo que pasó con Austria, que también fue dividida y luego reunificada tras la Segunda Guerra Mundial. Pero los coreanos, que exigían su independencia de forma inmediata, fueron ignorados. Sus voces no importaron. La Unión Soviética y Estados Unidos se reunieron varias veces para intentar acordar cómo sería la reunificación de Corea.
La Unión Soviética propuso a Liu Won-hyung como líder de una Corea unificada. Estados Unidos lo rechazó. La Unión Soviética propuso que ambas potencias se retiraran y dejaran al pueblo coreano formar su propio gobierno. Estados Unidos también lo rechazó. Entonces, Estados Unidos llevó el problema a las Naciones Unidas, que declaró que ambas partes debían retirarse y celebrarse elecciones libres. Pero ahora fue la Unión Soviética quien boicoteó esa resolución, argumentando que las Naciones Unidas no podían garantizar unas elecciones justas. Con el tiempo, las dos zonas fueron tomando rumbos completamente distintos. Cada potencia creó su propio gobierno en la parte que controlaba, y aquí es donde la historia de Corea se divide en dos historias paralelas que a veces se cruzan con consecuencias terribles. En el norte, la Unión Soviética estableció un gobierno provisional en 1946 bajo el liderazgo de Kim Il-sung. Lo eligieron los soviéticos precisamente por sus estrechos vínculos con el gobierno de Moscú. Antes de seguir, hay que decir algo importante. Sobre Corea del Norte existe muy poca información confiable, y cuanto más nos acercamos al presente, menos información tenemos. Se intentará ser tan preciso como sea posible, pero si hay algún norcoreano entre la audiencia con mejor acceso a esta información, cualquier corrección o aportación es completamente bienvenida. Corea del Norte heredó los mismos problemas que habían perseguido a las entidades coreanas durante siglos. Estaba rodeada de potencias enormes, la Unión Soviética al norte y los Estados Unidos al sur. Para sobrevivir, necesitaba convertirse en un Estado cliente útil para la Unión Soviética, y lo hizo rápidamente. Adoptó el modelo de gobernanza soviético. Se redistribuyeron las tierras que habían pertenecido a ciudadanos japoneses, a colaboradores coreanos con el ocupante y a terratenientes, entregándoselas a los campesinos pobres. El gobierno tomó el control de numerosas empresas. Se concedió a las mujeres más derechos e igualdad respecto a los hombres. Como resultado de todo esto, las élites perdieron casi todo su poder. Muchos de esos colaboradores, japoneses y aristócratas, huyeron hacia el sur. Y al igual que en la Unión Soviética, Corea del Norte eliminó la oposición interna y estableció un estado de partido único, el Partido de los Trabajadores de Corea. Con el paso del tiempo, Kim Il-sung se convirtió en el gobernante absoluto del país, y para evitar que el pueblo se rebelara, se construyó a su alrededor un culto a la personalidad, una especie de religión civil centrada en él y en su dinastía que perdura hasta hoy. Mientras tanto, en el sur, fueron los Estados Unidos quienes tomaron las riendas del territorio. Y aquí conviene detenerse en un dato que suele pasarse por alto. Existía un gobierno coreano en el exilio, instalado en China, que envió una delegación para reunirse con las fuerzas de ocupación estadounidenses. Ese gobierno tenía representación, tenía historia, tenía legitimidad a ojos de muchos coreanos, pero el general estadounidense al mando se negó a recibirlos, se negó a reconocerlos, y el 12 de diciembre de 1945, ese gobierno coreano fue declarado ilegal. La ocupación estadounidense no tardó en generar resistencia. En 1946, los coreanos comenzaron a rebelarse contra la presencia militar de los Estados Unidos en su territorio. Pero el poder del pueblo no podía competir con el de un ejército moderno, y la represión dejó un saldo de entre 30.000 y 100.000 vidas arrebatadas. Con el tiempo fue emergiendo una figura, Syngman Rhee, un hombre de firmes convicciones anticomunistas que había sido el primer presidente del gobierno provisional que los Estados Unidos luego ilegalizaron, y que además había trabajado como lobista a favor de Corea en los propios Estados Unidos. Eso lo hacía popular tanto entre los coreanos como ante los ojos de Washington. Cuando quedó definitivamente claro que la reunificación de Corea no iba a ocurrir, Estados Unidos convocó elecciones generales en Corea del Sur para 1948. La noticia cayó como un balde de agua fría. Los coreanos entendieron que su ocupante había abandonado por completo el sueño de la unificación. Y de nuevo, protestas y levantamientos estallaron por todo el sur. Y de nuevo fueron aplastados por las fuerzas militares surcoreanas y estadounidenses. Decenas de miles de coreanos murieron por defender el sueño de un país unido. Pero las elecciones se celebraron. Fue el 10 de mayo, y Syngman Rhee las ganó. 3 meses después, el 15 de agosto, Estados Unidos entregó el poder al gobierno surcoreano,
que se proclamó oficialmente como la República de Corea. Y apenas 3 semanas más tarde, Corea del Norte hizo lo propio y se proclamó oficialmente como la. Y así, en 1948, tanto el ejército soviético como el estadounidense se retiraron de la península coreana. Por primera vez en 38 años, los coreanos volvían a gobernar Corea. Pero Corea del Norte enfrentaba 2 problemas enormes. 2 problemas que, curiosamente, no ha logrado resolver hasta el día de hoy. El primero, la comida. El suelo del norte de Corea no es precisamente el más generoso para la agricultura. Cuando los japoneses controlaban la península, habían colocado la mayoría de las granjas y tierras de cultivo en el sur, donde el suelo era más fértil, mientras que en el norte concentraron las fábricas, aprovechando la abundancia de recursos naturales. Esa herencia geográfica iba a perseguir a Corea del Norte durante décadas. El segundo problema era aún más delicado. Tenían un competidor directo respaldado por una de las potencias más poderosas del planeta. Piénsalo así, si Corea del Sur prosperaba, si su gente vivía mejor, comía mejor, tenía más libertades, eso se convertiría en una demostración viviente de que el capitalismo surcoreano era superior al comunismo norcoreano. Y eso podía provocar descontento interno, protestas, inestabilidad, y en el peor de los casos, la absorción de Corea del Norte por parte del sur. No estaban equivocados al temer algo así. De hecho, algo muy parecido acabaría ocurriendo entre Alemania del Este y Alemania del Oeste en los años 90, cuando la reunificación llegó en gran parte porque el sistema occidental demostró ser más atractivo para la población del Este. Entonces, ¿cómo intentó Corea del Norte resolver este dilema? Haciendo lo que los gobiernos coreanos habían hecho históricamente, aliándose con potencias más grandes. En este caso, Corea del Norte se mantuvo como aliada cercana de la Unión Soviética, y poco después, la China continental cayó bajo un gobierno comunista, lo que significaba que Corea del Norte ahora contaba con 2 naciones comunistas en las que apoyarse. Y fue con ese respaldo que Corea del Norte le pidió ayuda a sus aliados para invadir el sur. Un movimiento que, en teoría, resolvía todos sus problemas de un solo golpe. Eliminaría a su rival capitalista, expulsaría la influencia de los Estados Unidos de la región y les daría acceso a las tierras fértiles del sur, con las que podrían alimentar a su pueblo. Y así, el 25 de junio de 1950, comenzó la Guerra de Corea. No voy a entrar en todos los detalles tácticos del conflicto, porque esto es un podcast de historia, no un análisis militar. Pero a grandes rasgos, al principio, Corea del Norte avanzó con fuerza y estuvo a punto de tomar toda la península. Luego los aliados de Corea del Sur, encabezados por los Estados Unidos, enviaron tropas y dieron vuelta a la situación de manera tan contundente que llegaron hasta la misma frontera con China. Y ahí fue cuando Pekín reaccionó, enviando cerca de 500.000 de soldados para apoyar a Corea del Norte. Tras ese giro, las líneas del frente volvieron a estabilizarse más o menos donde habían estado antes del conflicto. Desde 1951 hasta 1953, ambos bandos siguieron combatiendo, pero sin que ninguno lograra cambios territoriales significativos. Para 1953, el gobierno soviético había cambiado de liderazgo y mostró apertura hacia un alto el fuego. Y así, tras 3 años de guerra, el conflicto terminó con un armisticio. No con un tratado de paz, un armisticio, lo que significa que, técnicamente, la guerra nunca terminó. Una vez más, las 2 Coreas quedaban dependiendo de sus aliados para sobrevivir, y a estas alturas ya era más que evidente para ambas partes. Corea no se iba a reunificar. Como parte del acuerdo, se estableció una zona desmilitarizada entre los 2 países. Y aquí viene algo que quizás no esperabas escuchar en medio de todo este drama histórico. Esa zona desmilitarizada es, hoy en día, uno de los ecosistemas más fascinantes y ricos del continente asiático. Sí, lo leíste bien. El lugar más peligroso para los seres humanos en toda la región se ha convertido por esa misma razón en la reserva natural mejor protegida de la historia. Nadie entra, nadie sale, nadie caza, nadie construye. Y la naturaleza, como siempre hace cuando el ser humano se aparta, ha tomado el control por completo.
Esa franja de tierra incluye bosques, estuarios, humedales y zonas costeras que albergan una biodiversidad extraordinaria. Cientos de especies de aves migratorias hacen escala allí, entre ellas especies en peligro de extinción como la grulla de nuca blanca y la grulla de corona roja. También viven allí docenas de especies de peces, osos negros asiáticos, linces y muchos otros mamíferos que hace décadas desaparecieron de las zonas pobladas cercanas. Un recordatorio extraño y hermoso de lo que el planeta puede hacer sin nosotros. Pero bueno, volvamos a la historia, que no se queda precisamente en el lado optimista. Tras la guerra, Corea del Norte comenzó a reconstruirse apoyándose en las otras naciones comunistas. Recibió alimentos, asistencia técnica y ayuda militar. Pero no tardó mucho en abrazar una ideología propia que marcaría todo su desarrollo posterior. Esa ideología se llama Juche. Si no habías escuchado ese término antes, no te preocupes. Muchos de nosotros tuvimos una educación bastante eurocéntrica y estos conceptos del pensamiento político asiático rara vez aparecen en los libros escolares occidentales. Juche es una ideología basada en la autodeterminación y la autosuficiencia. En pocas palabras, en lugar de importar alimentos de otros países, intentar producirlos tú mismo. En lugar de depender de servicios o bienes extranjeros, fabricarlos dentro de tus propias fronteras. La idea era que Corea del Norte no debía depender de ninguna otra nación para sostener su economía. Y el comunismo de estilo soviético que adoptó Corea del Norte encajaba perfectamente con esa filosofía. Porque el comunismo soviético implica una economía de mando, en la que no es el pueblo quien controla los medios de producción, sino el Estado. Las fábricas, las granjas, los comercios, todo en manos del gobierno. Desde esa posición de control total sobre la economía, el gobierno norcoreano podía intentar implementar la política de Juche de manera coherente. El problema es que ese tipo de política económica, por muy lógica que parezca en el papel, suele ser bastante ineficiente en la práctica. Intentar producir todo lo que necesitas dentro de tus propias fronteras es posible, pero resulta mucho más eficiente especializarse en aquello en lo que eres realmente bueno y luego intercambiar esos bienes y servicios por lo que te falta. Por ejemplo, Corea del Norte tenía abundantes recursos minerales que perfectamente podría haber comerciado a cambio de alimentos, precisamente lo que más le escaseaba. Pero aquí hay que recordar algo crucial: la historia coreana. Durante más de 1000 años, Corea había dependido de China, y cuando China fue derrotada o se debilitó, Corea fue arrastrada con ella. Luego Corea se apoyó en el Imperio ruso, y cuando Rusia perdió la guerra contra Japón, Corea terminó colonizada. Una y otra vez, la dependencia de una potencia extranjera había resultado en vulnerabilidad, humillación y pérdida de soberanía. Con ese peso histórico sobre los hombros, resulta completamente lógico que Corea del Norte decidiera aislarse del mundo exterior y apostar por la autosuficiencia. No era una locura ideológica sin más, era, en cierto modo, una respuesta aprendida a siglos de experiencias traumáticas. Y esta tendencia a adoptar con intensidad la ideología de la potencia con la que se alinea tampoco era nueva en la historia coreana. Ya lo vimos antes. Cuando Corea estuvo bajo la esfera de influencia china, llegó a ser más confuciana que la propia China. Y ahora, alineada con la Unión Soviética, Corea del Norte se había vuelto más comunista que los propios soviéticos. Pero, ¿qué pasaba mientras tanto en el sur? Lo que mucha gente no sabe es que Corea del Sur, en sus primeras décadas, se parecía bastante a Corea del Norte. Sus ciudadanos no podían salir al extranjero sin permiso del gobierno. Había pobreza generalizada, corrupción a gran escala y masacres. El país dependía de ayuda financiera exterior para mantenerse a flote. Y aunque oficialmente existían elecciones, en la práctica era una dictadura. En los años que siguieron a la Guerra de Corea, el gobierno surcoreano estaba principalmente ocupado en consolidar su propio poder aplastando a la oposición. Pero en 1960, Corea del Sur estalló en protestas masivas provocadas por elecciones amañadas y una corrupción descontrolada. Cuando la policía hirió a manifestantes, la presión se hizo insostenible y el presidente tuvo que renunciar. 2 años después, en 1962, un golpe militar tomó el control del país.
Al frente de ese gobierno quedó un hombre llamado Park Geun-hye. Este nuevo gobierno enfrentaba dos frentes al mismo tiempo. Por un lado, la corrupción interna que corroía al Estado. Por otro, una ciudadanía cansada y en pie de guerra. Y por si fuera poco, Corea del Norte complicaba aún más el panorama. Si el norte comunista resultaba ser la mejor versión de Corea, la gente del sur podría exigir una reunificación bajo liderazgo norcoreano. Así que Corea del Sur necesitaba demostrar de manera concreta y visible que vivir bajo su gobierno era mejor que vivir bajo el gobierno del norte. Y la forma que eligió ese nuevo gobierno para demostrarlo fue una sola: convertir a Corea del Sur en un país mucho más rico que Corea del Norte. La economía surcoreana en sus primeros años se apoyaba principalmente en la exportación de recursos naturales y manufacturas de mano de obra intensiva, tungsteno, pescado, ropa barata. Productos que generaban ingresos modestos, insuficientes para el salto que el país necesitaba dar. ¿Qué políticas podía implementar Corea del Sur para convertirse en una nación próspera? Hoy, en el mundo actual, existen varios ejemplos de países que pasaron de la pobreza al desarrollo en apenas unas pocas décadas. Y si nos ponemos a mirar alrededor del mundo, podemos encontrar ejemplos como Vietnam, Singapur, China, Taiwán, Grecia o incluso la propia Corea del Sur. Todos países que tienen o tuvieron economías en rápido crecimiento. Pero en 1960 solo había un único país en la historia que hubiera logrado pasar de ser una nación pobre a ser una nación rica en apenas unas pocas décadas: Japón. Porque la economía japonesa, alrededor de 1960, estaba creciendo a un ritmo de aproximadamente el 10% anual. Y eso no era todo. Incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, Japón había logrado transformar una economía feudal en una economía desarrollada en solo unas pocas generaciones. Entonces, Corea del Sur tomó una decisión que ya se había vuelto casi un hábito: mirar a su vecino más grande y más poderoso e imitarlo. Adoptó el modelo del capitalismo de Estado al estilo japonés. Y así como Corea del Norte se había vuelto más comunista que los propios soviéticos, Corea del Sur se convirtió en algo más capitalista estatal que el propio Japón. Pero, ¿qué es exactamente el capitalismo de Estado? Bueno, en el caso coreano se utilizó algo conocido como planificación indicativa. Es un sistema en el que el gobierno fija grandes metas para que una economía capitalista las alcance: inversiones en ciertos sectores industriales, metas de exportación, desarrollo de infraestructura y cosas por el estilo. Y luego, en lugar de imponer esos objetivos por la fuerza, trabaja junto con las empresas privadas para conseguirlos. Corea del Sur comenzó por identificar y promover ciertos negocios que se convertirían en los grandes emblemas de su economía. Y en particular, el gobierno apostó fuerte por las empresas familiares. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: la longevidad. Si una empresa pertenece a accionistas dispersos, esos accionistas solo piensan en las ganancias de este trimestre, del próximo año como mucho. No les importa si la empresa va a seguir existiendo dentro de 100 años. Pero si sabes que tus hijos y tus nietos van a heredar ese negocio cuando te retires, entonces harás todo lo posible para que ese negocio sea sólido, competitivo y exitoso durante mucho tiempo. Este sistema de empresas familiares impulsadas por el Estado en Corea del Sur tiene un nombre propio: los chaebol, una palabra que en coreano significa literalmente familia rica. Ahora bien, ¿cómo se aseguraba el gobierno de que estas empresas emblema realmente prosperaran? Pues con una mezcla de favores, protecciones y dinero, mucho dinero. El gobierno facilitaba la obtención de permisos, bloqueaba la entrada de competidores extranjeros al mercado surcoreano y les proporcionaba cantidades enormes de capital para que pudieran crecer sin límites. En esa época, todos los bancos de Corea del Sur eran propiedad del gobierno, lo que le daba acceso directo a todos los ahorros del país. Y ese dinero lo reinvertía en sus empresas favoritas. Pero, a cambio de esa lluvia de inversiones prácticamente ilimitada, el gobierno les decía exactamente en qué industrias debían operar. Y hay que decirlo claramente: Corea del Sur no era precisamente delicada en su manera de ejercer esa presión. En los años 60, el gobierno surcoreano le prohibió al grupo LG entrar en la industria textil
y lo obligó a dedicarse a la producción de cables eléctricos. Esa decisión, que en su momento sonaba arbitraria, terminó siendo el origen de la electrónica de fama mundial que hoy todos conocemos como LG. En 1970, el gobierno presionó al grupo Hyundai para que creara una empresa de construcción naval. Cuando Hyundai se negó, el propio presidente de la República los amenazó directamente con llevarlos a la quiebra. Hoy, la división de construcción naval de Hyundai es una de las más grandes del mundo. Y luego está la historia del acero. En los años 60, el gobierno quería construir una gran acería. El problema era enorme. Corea del Sur no producía mineral de hierro ni carbón de coque, que son los dos ingredientes fundamentales para fabricar acero moderno. Al ser un país capitalista, no podía importarlos de la China comunista ni de la Unión Soviética, así que tenía que traer esas materias primas desde Australia y América del Norte, lo que encarecía todo el proyecto de manera absurda. Los inversores privados pensaron que era una idea descabellada y nadie quiso poner un solo peso, excepto uno. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón había tenido que pagar reparaciones de guerra a Corea del Sur como compensación por 35 años de colonización. Corea del Sur usó ese dinero para construir su acería, que comenzó a producir en 1973. El resultado fue tan exitoso que hoy esa empresa figura entre los mayores productores de acero del mundo entero. Y estos no fueron casos aislados ni anécdotas curiosas. El gobierno surcoreano ejercía una presión constante sobre sus empresas, amenazaba con cortarles el financiamiento público o incluso con enviar a la policía secreta para convencer a los directivos de que siguieran las instrucciones. Con ese tipo de persuasión, pocas empresas se resistían por mucho tiempo. Con el paso de los años, estos grandes conglomerados familiares, los chaebol, se expandieron a decenas de sectores diferentes. El ejemplo más conocido es Samsung, una sola empresa surcoreana que hoy fabrica teléfonos inteligentes, hornos, televisores, baterías, dispositivos de biotecnología y hasta máquinas de ultrasonido. Así que es perfectamente posible que la primera foto que existe de ti, la del ultrasonido antes de nacer, haya sido tomada con un equipo Samsung. Pero claro, enriquecer a un puñado de familias poderosas no significa necesariamente mejorar la vida del ciudadano de a pie, y el gobierno surcoreano lo sabía perfectamente. Por eso implementó toda una batería de políticas para asegurarse de que las ganancias de las grandes corporaciones se tradujeran en bienestar para la población en general. Subsidió fertilizantes para aumentar la producción agrícola y mejorar los ingresos de los campesinos. Construyó grandes programas de vivienda pública, creó planes de distribución de riqueza, levantó escuelas y universidades, impulsó la formación técnica y vocacional, y mucho más. Ahora bien, seamos honestos, esto no se hizo por generosidad ni por amor al pueblo, para nada. La motivación real era mucho más fría y calculadora. El gobierno sabía que si las condiciones de vida de la gente mejoraban, esa gente lo vería como un gobierno legítimo. Y al contrario, si la desigualdad económica seguía siendo enorme, existía el riesgo muy real de que estallara una revolución comunista en el sur, igual que había pasado en el norte. El bienestar social era, básicamente, una vacuna contra el comunismo. A lo largo de toda su historia moderna, el gobierno surcoreano fue el motor principal del crecimiento económico. Muchos de sus planes eran vistos desde fuera como poco prácticos, ineficientes o directamente absurdos. Pero el gobierno los llevó adelante de todas formas y cosechó éxitos que muy pocos habrían podido imaginar. Este modelo funcionó tan bien que el ingreso promedio por persona creció entre un 6 y un 7% anual desde los años 60 hasta los años 90. Para poner eso en perspectiva, en la Europa occidental de esa misma época, el crecimiento promedio era de alrededor del 3,5 al 4% anual. Ese crecimiento extraordinario recibió un nombre que se quedó grabado en los libros de historia: el milagro en el río Han, o simplemente el milagro surcoreano. Hoy en día, cuando hablamos de las dos Coreas, Corea del Sur es vista casi universalmente como el lugar donde uno querría vivir,
Pero en los años 60, Corea del Norte era un competidor serio y real por el liderazgo de la península coreana. ¿Por qué? Porque su economía, en ese momento, estaba funcionando mejor que la del sur. Eso no es una exageración. La economía de Corea del Norte tras la Guerra de Corea partía con varias ventajas naturales enormes. Dentro de sus propias fronteras tenía casi todo lo que necesitaba para construir una industria. Era rica en magnesita, zinc, hierro, tungsteno, antracita y oro. Contaba con una cantidad considerable de fábricas capaces de convertir esas materias primas en productos manufacturados. Y tenía suficiente carbón y recursos forestales para generar la electricidad que necesitaban tanto esas fábricas como la población. Con el tiempo, la economía norcoreana fue fusionándose cada vez más con la estructura militar del país, hasta el punto de que sectores enteros como la infraestructura, la construcción y la logística quedaron bajo control del ejército. En Corea del Norte, los jóvenes pueden unirse al ejército a partir de los 17 años y prácticamente todos los hombres lo hacen, unos por tradición, otros porque el servicio militar abre puertas y oportunidades en la vida, y otros por un genuino sentido de deber hacia su país. El ejército y la economía son casi lo mismo en la sociedad norcoreana, y el gobierno promueve activamente lo que llaman la unidad entre soldados y pueblo. Todo esto tiene una explicación histórica muy concreta. La península coreana fue usada por Japón como plataforma para invadir China en 2 ocasiones distintas. También fue usada por los mongoles para intentar invadir Japón, también 2 veces. Y fue ocupada por potencias extranjeras en repetidas oportunidades. Con esa memoria histórica grabada a fuego, Corea del Norte construyó un ejército defensivo formidable, uno en el que casi todos los hombres reciben entrenamiento militar y en el que el país mantiene un arsenal considerable de armamento tanto ofensivo como defensivo. Si algún día Corea del Norte fuera invadida, las acciones de Corea del Norte han estado moldeadas desde siempre por una historia marcada a fuego por invasiones extranjeras y por el miedo profundo a que esa historia se repita. Y para que eso no ocurra, el gobierno construyó desde el principio un aparato de propaganda monumental que penetra prácticamente todos los rincones de la sociedad norcoreana, con un objetivo doble: mantener a la población unida y evitar cualquier brote de rebelión interna. Una de las ideas centrales que ese sistema de propaganda transmite constantemente es esta: no importa cuán ordinario sea tu trabajo, eres una pieza fundamental para el país, y por eso el país te va a cuidar. Es un mensaje astuto, porque al mismo tiempo que le da a la gente un sentido de pertenencia que desincentiva la rebeldía, también motiva a los trabajadores a ser lo más productivos posible en nombre del bien común. Y cuando hay hambre, cuando el suelo norcoreano no da para producir suficientes alimentos y el gobierno se niega a importar lo necesario del exterior, la propaganda convierte ese sufrimiento en algo compartido. Todos lo padecemos juntos, todos somos parte de lo mismo. Esa propaganda, además, es absolutamente omnipresente. Hay furgonetas equipadas con altavoces gigantes que recorren los sitios de construcción, las minas de carbón y los grandes centros de trabajo, transmitiendo música, noticias y mensajes del régimen. Entre los eslóganes más comunes están «Mi país es el mejor», que también es el nombre de una canción popular en Corea del Norte, y «La hermosa tierra de Corea». Esas frases aparecen en los autobuses, en murales, en películas, en libros, y gran parte del arte, el cine y la literatura norcoreana tiene un enfoque especial: la juventud. El heroísmo de los jóvenes, su entrega al futuro de la nación, es uno de los temas recurrentes en toda esa producción cultural. Y aquí viene algo que conviene aclarar, porque a veces lo perdemos de vista cuando hablamos de Corea del Norte. Sus habitantes no son fundamentalmente distintos a cualquier persona en cualquier otro lugar del mundo. Van al trabajo, practican deporte, cuidan a sus hijos. Un panadero norcoreano se preocupa exactamente igual que un panadero surcoreano, sudafricano o sudamericano por si su pan va a subir bien. Las barbacoas al aire libre en los parques, cantar, bailar y los saunas comunitarios son actividades de ocio muy populares en el país.
Son personas con sus vidas cotidianas, sus alegrías y sus rutinas. Eso no lo podemos olvidar. Ahora bien, volvamos al hilo político y económico, porque a partir de los años 70 las cosas se empezaron a complicar de manera seria. La tecnología norcoreana comenzó a quedarse rezagada respecto al resto del mundo, y el régimen era perfectamente consciente de ello. Durante las décadas de los 60 y los 70, Corea del Norte modernizó su red eléctrica con ayuda de la Unión Soviética, renovó su ejército e intentó mecanizar su sector agrícola, aunque ese último esfuerzo fracasó en gran medida. El problema era que nada de eso era gratis. Para financiarlo, Corea del Norte pidió dinero prestado. Y pidió tanto que en 1975 simplemente no pudo devolver sus deudas. La solución que encontró el régimen fue tan audaz como impactante. Decidió no pagarlas. Así, sin más. Total, ¿quién iba a obligarlos? Lo que no calcularon tan bien es la consecuencia. A partir de ese momento, nadie en el mundo volvió a fiarle un centavo a Corea del Norte. El crédito internacional desapareció, y entonces el régimen necesitó buscar otra fuente de ingresos. Y ahí, curiosamente, el aislamiento norcoreano se convirtió en una ventaja: el secreto. Mientras la mayoría de los países del mundo operaba con cierta transparencia, Corea del Norte podía moverse en las sombras. Se cree que en algún momento de los años 80, el país comenzó a exportar misiles. Y con el tiempo, la lista de clientes incluyó a Irán, Siria, Irak, Libia, Nigeria, Pakistán y Egipto. Durante todo ese periodo, Corea del Norte había sido un aliado estrecho de la Unión Soviética. Pero en 1991, la Unión Soviética se derrumbó. Y ese colapso sacudió a Corea del Norte de una manera brutal. Perdió una gran cantidad de ayuda económica que recibía de Moscú y perdió a su principal socio comercial. Para empeorar las cosas, China, que antes tenía el interés estratégico de mantener a Corea del Norte fuera de la órbita soviética, ya no tenía el mismo motivo para seguir financiando al régimen, y también redujo su apoyo. El resultado fue el mismo de siempre. Corea del Norte se quedó sin dinero. Y como si eso no fuera suficiente, en 1994 murió Kim Il-sung, el fundador y líder histórico del país, y fue sucedido por su hijo Kim Jong-il. El nuevo líder heredó una nación con la economía en ruinas y al borde de una hambruna devastadora. Ante este panorama, el nuevo gobierno adoptó una política que se llamó Songun, que en coreano significa literalmente primero el ejército. Bajo esta doctrina, el ejército y la economía pasaron a tener la misma prioridad, y era el aparato militar el que debía liderar la recuperación del país. En ese marco, el ejército comenzó a desarrollar armas nucleares como garantía de independencia nacional. Y cuando en los años 90 Corea del Norte tuvo serios problemas para generar electricidad suficiente, fue también el ejército el que se puso manos a la obra y construyó decenas de nuevas presas a lo largo de los múltiples ríos del país, tantas que hoy en día la energía hidroeléctrica representa 2/3 de toda la energía que consume Corea del Norte. Paralelamente, el régimen empezó a cuestionar algunos de sus dogmas más rígidos. Como el suelo norcoreano no es apto para la agricultura, el gobierno intentó suavizar su política de aislamiento y mejorar sus relaciones diplomáticas con otros países, y hubo gestos concretos. En 1994 acordó suspender su programa nuclear a cambio de que principalmente contratistas surcoreanos construyeran 2 reactores nucleares civiles. En 1999 pausó las pruebas de misiles de largo alcance, redujo la retórica amenazante, frenó las incursiones en la zona desmilitarizada que separa las 2 Coreas, y en el año 2000 los líderes de Corea del Norte y Corea del Sur se sentaron a hablar por primera vez en mucho tiempo sobre posibles pasos hacia la reunificación. Las relaciones con países de Europa y Asia estaban mejorando, pero ese deshielo tuvo un límite muy claro. A pesar de la buena voluntad diplomática, no llegó el dinero que Corea del Norte necesitaba. Las empresas se negaban a invertir en un país con leyes arbitrarias e imprevisibles. Los estados estaban dispuestos a enviar ayuda alimentaria, pero nada más.
nadie veía a Corea del Norte como un entorno estable para hacer negocios. La apertura había dado muy poco fruto y la relación se enfrió rápidamente cuando Corea del Norte se mostró cada vez más reacia a desmantelar su programa nuclear y el presidente de Estados Unidos catalogó al país como parte de un eje del mal. En 2003, Corea del Norte se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear y siguió adelante con el desarrollo de armamento nuclear como mecanismo de autodefensa. La lógica era sencilla y desde cierto punto de vista difícil de rebatir. Si tienes una bomba capaz de destruir ciudades enteras, la gente piensa 2 veces antes de invadir tu territorio. En 2006, el país realizó pruebas nucleares subterráneas, y en ese momento el mundo prácticamente dio por hecho que Corea del Norte ya tenía acceso a bombas atómicas operativas. Y así, tras ese breve intento de apertura que no trajo los resultados esperados, Corea del Norte volvió a cerrarse sobre sí misma. Desde su perspectiva, el mundo exterior ofrecía poco y arriesgaba mucho. La influencia externa podía encender una inestabilidad interna parecida a la que había acabado con la Unión Soviética. Para entender a Corea del Norte hay que entender este ciclo: la apertura tentativa, la decepción, el repliegue. Un patrón que se va a repetir y que tiene raíces más profundas de lo que parece a primera vista. Y aquí llegamos al corazón de algo que mucha gente no comprende bien: la perspectiva de Corea del Norte. Porque desde Pyongyang, el mundo no se ve como un lugar de oportunidades, sino como una amenaza constante. El gobierno norcoreano sabe perfectamente que Corea del Sur, Japón, Europa y los Estados Unidos no desearían nada más que ver a Corea del Norte absorbida dentro de una Corea unificada bajo el liderazgo del Sur, algo muy parecido a lo que ocurrió cuando Alemania se reunificó y el oeste terminó dominando al este. Eso, para los líderes del norte, no es una opción. Y hay algo más. Los dirigentes norcoreanos tienen que hacer malabarismos constantísimos. Por un lado, una población que pasa hambre, por el otro, unos recursos escasísimos. Y tienen muy presente el ejemplo de la Unión Soviética. La Unión Soviética liberalizó su economía, se desintegró, y Rusia quedó como una sombra de lo que alguna vez fue. Los antiguos territorios soviéticos fueron girando poco a poco hacia Occidente, atraídos por la Unión Europea y los Estados Unidos, mientras que China, en pleno resurgimiento, fue metiéndose en la política de Asia Central, una región que había estado bajo la influencia rusa durante siglos. Corea del Norte observó todo eso y tomó nota. En un mundo donde las armas nucleares disuaden las invasiones, donde el liberalismo abre la puerta a las rebeliones internas y donde el poder real viene de una economía fuerte, Corea del Norte desconfía profundamente de cualquiera que pueda alterar el delicado equilibrio que sus líderes han construido con tanto esfuerzo. No es, como muchas veces se pinta, un actor irracional en el escenario mundial. Para nada. El gobierno norcoreano está consumido por el miedo. Miedo a su propio pueblo, que podría rebelarse. Miedo a sus aliados, que podrían instalar un nuevo gobierno. Y miedo a sus enemigos, que podrían reunificar la península bajo el dominio del sur, un sur que cada vez se volvía más poderoso y más próspero. Ahora bien, mientras Corea del Norte lidiaba con las consecuencias del colapso soviético, Corea del Sur tenía sus propios problemas. Y no eran menores. Porque aunque el sur celebraba elecciones, esas elecciones muchas veces estaban muy lejos de ser justas. A medida que la popularidad del presidente Park Chung-hee fue cayendo, sus métodos se volvieron cada vez más dictatoriales. En 1972, el gobierno declaró la ley marcial, modificó la Constitución para darle al presidente la facultad de gobernar por decreto y puso tantas trabas legales que era prácticamente imposible que alguien más se presentara a la presidencia. En 1978, el presidente Park fue reelegido, por la sencilla razón de que nadie podía competir contra él, y eso, claro, desató protestas. Cuando el presidente quiso usar métodos cada vez más violentos para aplastar las manifestaciones, fue asesinado por sus propios servicios de seguridad en el 79. Una dictadura militar tomó el control del gobierno surcoreano
y recurrió a métodos autoritarios crecientes para afianzarse en el poder. Se cerraron universidades, se prohibieron las actividades políticas y se recortó aún más la libertad de prensa. Pero todo eso desembocó en una gran manifestación estudiantil en el sur del país, que pronto recibió el apoyo de los trabajadores. La respuesta fue brutal. Enviaron paracaidistas para sustituir a la policía. El ejército, ahora, estaba siendo usado contra sus propios ciudadanos. Sin embargo, con el respaldo de la oposición política, esas protestas sí lograron algo importante: una nueva constitución. La Asamblea Nacional ganó más poder, la presidencia lo perdió, y el Tribunal Supremo obtuvo la facultad de nombrar a sus propios magistrados en lugar de que lo hiciera el gobierno. Pero para la mayoría de la gente eso no era suficiente, y los manifestantes siguieron regresando a las calles una y otra vez, exigiendo más democracia. Y sus protestas dieron resultado. En 1987, cuando se eligió a un nuevo hombre para la presidencia, el candidato estaba tan asustado por el poder de los manifestantes que permitió elecciones reales y se presentó prometiendo más libertades para el pueblo surcoreano. Cuando ganó, su gobierno adoptó una nueva constitución que ampliaba los derechos de los ciudadanos y les permitía votar directamente por el presidente, sin intermediarios electorales. Para los años 90, la democracia surcoreana había madurado tanto que 2 expresidentes fueron procesados por corrupción, miles de presos políticos fueron liberados y se borraron las condenas penales de quienes habían protestado a favor de la democracia. Si alguien vive bajo una dictadura, en un país donde la democracia se está erosionando o en uno que todavía lucha por alcanzarla, difícilmente encontrará un ejemplo más poderoso que el de Corea del Sur. Dictador tras dictador, protesta tras protesta, muerte tras muerte, el pueblo surcoreano se convirtió en un modelo para todo aquel que busca la democracia. El camino de la dictadura a la democracia les llevó décadas, y aún hoy los surcoreanos siguen saliendo a las calles para defender lo que construyeron. Nunca dejaron de protestar, nunca dejaron de exigir el fin de la corrupción, nunca dejaron de luchar por su derecho al voto. A lo largo de los años 90, los ciudadanos surcoreanos fueron ganando más libertades a medida que se fueron levantando distintas formas de opresión. Las mujeres, en particular, lucharon por la igualdad legal plena y consiguieron importantes victorias: derechos ampliados de propiedad, el derecho a registrarse como cabeza de familia en un nuevo sistema de registro familiar que entró en vigor en 2008, igualdad en los derechos de divorcio y una posición legal más sólida en los casos de custodia de los hijos. Pero los 90 también trajeron un sacudón económico mayúsculo. En 1997, la crisis financiera asiática golpeó de lleno a Corea del Sur. Los bancos habían estado invirtiendo masivamente en las grandes corporaciones familiares para crear gigantes capaces de competir a escala mundial. Sin embargo, para 1997 se había prestado enormes cantidades de dinero y la mayoría de esos préstamos no generaban ganancias. La deuda acumulada provocó quiebras empresariales masivas en todo el país. El crecimiento acelerado de la economía surcoreana llegó a su fin. Corea del Sur ya era un país desarrollado y como tal ya no podía seguir usando tecnología de punta para crecer rápidamente porque ya la había implementado toda. Además, un gran escándalo de corrupción manchó la reputación del país como destino para hacer negocios. Así que el gobierno surcoreano emprendió una profunda reestructuración económica. Abandonó el capitalismo de Estado basado en el modelo japonés y abrazó el capitalismo neoliberal al estilo de los Estados Unidos. Y como ya había pasado antes, Corea del Sur terminó siendo más capitalista que el propio país que le servía de modelo, hasta el punto de que hoy Corea del Sur le da lecciones a los Estados Unidos sobre las virtudes del libre comercio y los pone en evidencia por desregular los mercados financieros y laborales. El objetivo era hacer más fácil hacer negocios. Por ejemplo, antes, si querías abrir una fábrica en Corea del Sur, necesitabas 299 permisos distintos, o bien sobornar a funcionarios para conseguir la autorización. Esa burocracia fue recortada drásticamente.
Las empresas tuvieron que ser más transparentes en sus informes financieros, en su gobernanza corporativa y en la gestión de la deuda para evitar nuevos casos de corrupción. Al mismo tiempo, el gobierno redujo su influencia en los negocios, especialmente sobre los llamados chaebol, las grandes corporaciones familiares que habían dominado la economía durante décadas. Pero mientras el gobierno se alejaba de las corporaciones empezaron a meterse cada vez más en el gobierno. En 1988, el presidente de Hyundai Heavy Industries, parte de uno de esos chaebol, se presentó a las elecciones y logró un escaño en la Asamblea Nacional de Corea del Sur. Pronto le siguieron otros líderes empresariales, que fueron entrando en la asamblea uno tras otro. La separación entre los negocios y el Estado fue reduciéndose progresivamente, y con el paso del tiempo, las corporaciones fueron acumulando cada vez más poder dentro de la política surcoreana. Todo esto tiene que ver, en parte, con que el sistema económico neoliberal permite que individuos ricos y poderosos entren directamente en la política nacional. Pero hay otro factor igual de importante: el tamaño descomunal y la riqueza casi obscena que los chaebol acumulan dentro de Corea del Sur. Para que te hagas una idea de hasta qué punto estas empresas son capaces de mover el tablero, basta con un dato. Samsung por sí sola representa el 20% de todas las exportaciones del país. El 20%, una sola empresa. Eso no es una compañía, eso es prácticamente un estado dentro del estado. Y cuando el presidente Lee Myung-bak llegó al poder, una de sus primeras decisiones fue perdonar a varios empresarios que habían sido condenados por evasión fiscal. Entre los indultados estaban Lee Kun-hee, presidente del grupo Samsung, Choi Tae-won, del grupo SK, Chung Mong-koo, de Hyundai, Kim Sung-yoon, de Hanwha, y Shin Dong-bin, de Lotte. En otras palabras, estas personas y sus imperios empresariales habían llegado a ser más poderosos que la propia ley. Punto. O fíjate en el caso del grupo Hanbo, que sobornó a políticos para conseguir grandes contratos públicos por encima de sus competidores. La lista de escándalos de corrupción en Corea del Sur es casi interminable. El sonado escándalo que sacudió a la presidenta en 2016 no fue ninguna anomalía histórica. En realidad, Corea del Sur atraviesa un gran escándalo político cada pocos años. Altos funcionarios involucrados en corrupción, manipulación de elecciones, vigilancia ilegal, y podría seguir, pero no tendríamos tiempo ni en 10 episodios para cubrir todo. Y aunque estas empresas quisieran alejarse por completo de la política, su propio tamaño hace que eso sea prácticamente imposible. Cualquier decisión que tomen, cualquier movimiento, puede provocar sacudidas enormes en toda la economía nacional. Si alguien piensa que esto suena parecido a la influencia corporativa que existe hoy en los Estados Unidos, hay una diferencia clave. Las empresas surcoreanas son proporcionalmente mucho más grandes en relación con su economía nacional que las estadounidenses respecto a la de ellos, y eso les otorga un poder sobre la política mucho mayor. Una vez más, los coreanos tomaron el modelo americano y lo llevaron más lejos que los propios americanos. Corea del Sur tendrá que lidiar con esa influencia corporativa en su sociedad durante mucho tiempo todavía. Pero Corea del Sur de hoy no es solo chaebol y política turbia. Es un país altamente desarrollado, reconocido mundialmente por su diseño de vanguardia, su calidad superior y su capacidad tecnológica. Sin embargo, hay algo más por lo que Corea del Sur es famosa en todo el planeta, algo que quizás tú mismo hayas vivido sin darte cuenta de que formabas parte de una estrategia geopolítica perfectamente calculada. Hablamos del K-pop. Y el lugar que ocupa el K-pop dentro de Corea del Sur es verdaderamente especial, porque el K-pop no es solo música, el K-pop es un arma geopolítica que el gobierno surcoreano ha cultivado con muchísimo cuidado para proyectar la imagen del país al resto del mundo. Veamos cómo llegó a esto. Después de la crisis financiera asiática de los años 90, el crecimiento económico de Corea del Sur se desaceleró hasta niveles similares a los del resto de economías desarrolladas. Ya no era posible crecer a ese ritmo vertiginoso de las décadas anteriores. Entonces el país empezó a buscar un nuevo tipo de producto que pudiera exportar al mundo.
y lo encontró en algo que tenía justo delante, su propia cultura. Hasta los años 80, la censura era algo cotidiano en Corea del Sur. Por ejemplo, solo existían 2 cadenas de televisión y radio que controlaban todo lo que los surcoreanos podían escuchar. Pero en 1987, como parte del proceso de democratización del país, esas censuras se levantaron. Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta, nuevos géneros musicales entraron con fuerza desde el extranjero. Rock, música independiente, pop. Si buscas las grandes compañías de medios y entretenimiento surcoreanas, verás que muchas de ellas fueron fundadas justo después de que cayera esa censura. No es casualidad. Para los años 90, el gobierno observó todo ese florecimiento mediático y tomó una decisión estratégica. Iba a empezar a vender esa cultura al resto del mundo. Y era fácil entender por qué. Hollywood generaba miles de millones de dólares al año. El anime japonés, lo mismo. Pero aquí no se trataba solo de dinero. Corea del Sur también quería mejorar su imagen internacional, porque hasta los años 90, cuando la gente pensaba en Corea del Sur, le venían a la mente cosas como la crisis financiera asiática, las dictaduras, Corea del Norte, la represión violenta, la guerra de Corea y la pobreza. Esa era la postal que el mundo tenía de ellos. Corea del Sur quería cambiar esa postal. Quería que el mundo la viera como un país moderno, próspero, libre. Un país que estaba al nivel de cualquier otra nación desarrollada. En pocas palabras, Corea del Sur quería ser reconocida como la mejor Corea. Pero si quieres vender al mundo exterior, primero tienes que conocer ese mundo. La primera regla del marketing es conocer a tu cliente, y aquí había un problema. Los surcoreanos todavía no podían viajar libremente al extranjero. Eso duró hasta principios de los años 90, cuando el gobierno levantó por fin la prohibición de viajes que llevaba décadas vigente. Y la población surcoreana, que se había ido enriqueciendo desde los años 60, usó ese dinero para salir a explorar el mundo. Fueron a Europa, a América del Norte. Unos como turistas, otros como estudiantes, otros como profesionales que buscaban desarrollar sus carreras. Y después de unos años, muchos de esos jóvenes surcoreanos que habían vivido, estudiado y trabajado en sociedades occidentales regresaron a casa. Pero no volvieron con las manos vacías. Volvieron con nuevas perspectivas sobre los negocios, nuevas formas de innovar y nuevas interpretaciones del arte. ¿Y qué hicieron con todo eso? Pues muchos de ellos crearon un nuevo tipo de arte coreano. Música, películas, series de televisión y videojuegos. El primer producto cultural surcoreano que logró calar en el extranjero fueron las series de televisión coreanas, las famosas K-dramas. Originalmente pensadas para el público local, pronto se extendieron a otros países del este asiático como Japón, China y Taiwán, donde ganaron popularidad a principios de los 2000. Estos países comparten muchos elementos culturales con Corea del Sur, así que el público del este asiático podía disfrutar de esas series reconociendo en ellas tradiciones y valores propios. Un buen ejemplo de eso es el concepto del Junsi, el caballero superior, un arquetipo de hombre que aspira a la perfección y a la autorrealización, que combina el altruismo con la autonomía personal para encarnar al hombre ideal. Ese modelo aparece representado en reyes, maridos y hermanos mayores. Y si vives en el este asiático y ya estás un poco saturado de la avalancha de películas de Hollywood, encontrarte con contenido que se parece más a tu propia cultura, con el que puedes identificarte de verdad y que encima tiene una producción impecable, resulta genuinamente refrescante. El gobierno surcoreano aprovechó ese impulso y lo alimentó. Organizó festivales culturales para exhibir la cultura coreana. Lanzó campañas de relaciones públicas para destacar la singularidad del país y facilitó los trámites para que las empresas de entretenimiento pudieran hacer negocios con más agilidad. Todo ese proceso de expansión de la cultura coreana por el mundo tiene un nombre: la ola coreana o Hallyu. Y esa ola no surgió de forma espontánea. Fue diseñada con precisión por el Instituto de Investigación de Samsung. Primero se crea interés por la cultura coreana. Luego la gente empieza a consumir productos culturales coreanos. Después compra otros productos coreanos como cosméticos o alimentos. Y finalmente todo eso genera una imagen positiva de Corea del Sur en la mente del consumidor global. Y si eres como yo y estás escuchando esto por primera vez, quizás reconozcas en ti mismo algunas de esas etapas. Yo vi Gangnam Style en 2012. En 2013 ya escuchaba más K-pop.
En 2014 compré cosméticos coreanos, y cuando en 2016 tuve una jefa surcoreana, mi imagen de Corea del Sur era tan positiva que yo mismo le preguntaba con entusiasmo sobre su cultura. Y ahora aquí estamos, hablando de todo esto en este episodio, perpetuando ese ciclo sin haberlo elegido conscientemente. Y los productos culturales surcoreanos siguen ganando terreno. Más restaurantes coreanos abriendo en todo el mundo, más estudiantes aprendiendo coreano, más turistas viajando a Corea del Sur. El ascenso del K-pop, los K-dramas y la gastronomía coreana no fue un golpe de suerte ni una moda pasajera. Fue una estrategia meticulosamente diseñada para expandir la cultura coreana por el mundo en beneficio de Corea del Sur. Y el K-pop fue la herramienta elegida para despertar en los extranjeros ese primer chispazo de curiosidad por todo lo coreano. Todo esto comenzó con una banda llamada Seo Taiji and Boys en los años 90, con una canción llamada Lo sé, donde la música pop de los Estados Unidos se fusionó por primera vez con la cultura surcoreana. Entre 1995 y 1998 se fundaron 3 grandes compañías discográficas con un objetivo muy claro: crear lo que hoy conocemos como los grupos de ídolos. Esas 3 compañías fueron SM Entertainment, JYP Entertainment y YG Entertainment. El primer grupo de ídolos fabricado a medida fue H.O.T. en 1996. Lo crearon reuniendo a 5 cantantes y bailarines que los productores consideraban que representaban exactamente lo que los jóvenes querían ver en un grupo de pop moderno. Y de ahí evolucionó todo lo que hoy llamamos K-pop, una industria que apuesta por actuaciones de una calidad técnica brutal, una estética impecable hasta el último detalle, y una producción en cadena capaz de generar éxitos musicales de forma casi industrial. A lo largo de las décadas, el K-pop ha mantenido una separación muy marcada. Los grupos están formados exclusivamente por hombres o exclusivamente por mujeres. Los grupos masculinos exploran una amplia variedad de temáticas, mientras que los femeninos, en términos generales, giran en torno a 3 arquetipos bastante definidos. La chica tímida que canta sobre su enamoramiento, la mujer que busca una figura masculina más fuerte que cumpla sus fantasías, y la mujer que rechaza por completo la validación masculina. 3 universos distintos que, sin embargo, han conquistado audiencias en todo el planeta. Ahora bien, este fenómeno cultural no se ha quedado al sur del paralelo 38. La cultura surcoreana ha logrado infiltrarse incluso en Corea del Norte. La vida idealizada de Corea del Sur, esa que aparece constantemente en sus series de televisión, su música y sus películas, ha sido uno de los principales motores que ha impulsado a la gran mayoría de los refugiados norcoreanos recientes a abandonar su país. El gobierno norcoreano ve los medios de comunicación surcoreanos como una amenaza directa y muy peligrosa para su estabilidad. De hecho, que te pillen con medios extranjeros es un delito grave. Que te pillen con medios específicamente surcoreanos es un delito gravísimo. Y sin embargo, muchos norcoreanos los consumen de todas formas. Lo hacen con el volumen al mínimo y con un ojo puesto siempre en la puerta, vigilando que no lleguen los inspectores. Los propios refugiados norcoreanos cuentan algo fascinante. Hay bodas que se celebran en 2 partes. Una primera ceremonia con las canciones aprobadas por el Estado, y luego una segunda ceremonia secreta donde se incorporan rituales tomados directamente de los medios surcoreanos. Y a medida que los dispositivos para almacenar información digital se han vuelto más y más pequeños, pasando del casete de video al disco de video digital y luego al dispositivo de memoria portátil, introducirlos de contrabando en Corea del Norte se ha vuelto cada vez más sencillo. Como resultado, los medios extranjeros se han ido expandiendo de forma imparable dentro del país. Ahora bien, Corea del Norte tiene muchas centrales hidroeléctricas, pero los cortes de luz siguen siendo algo cotidiano, lo que complica mucho disfrutar de esos contenidos. Sin embargo, aquí entra en juego un detalle curioso. El precio de los paneles solares ha caído de manera drástica, y hoy se estima que aproximadamente el 55% de los hogares norcoreanos generan su propia electricidad con energía solar. Lo que el Estado no puede garantizar, la gente lo resuelve por su cuenta. Con la muerte de Kim Jong-il en 2011, la vida cotidiana de la mayoría de los norcoreanos de a pie experimentó una cierta mejora.
Su sucesor fue su hijo Kim Jong-un, y bajo su liderazgo, el país comenzó a reformar su economía para hacerla algo más eficiente. El mercado negro siempre había existido en Corea del Norte, ese espacio donde la gente intercambiaba bienes fuera del control del Estado. Pero a partir de la década de 2010, el gobierno empezó a legalizar de forma progresiva cada vez más de esas actividades. Por ejemplo, antes los agricultores estaban obligados a entregar cualquier excedente de alimentos directamente al Estado. Ahora, en cambio, se les permite vender una pequeña parte de su cosecha en un mercado abierto, donde además pueden fijar sus propios precios. Esto, como es lógico, aumenta la productividad. Si puedes ganar más produciendo más, tienes un incentivo real para encontrar nuevas formas de producir más. Es economía básica, pero aplicada en uno de los sistemas políticos más cerrados del mundo. Y si nos fijamos en la política exterior, el régimen de Kim Jong-un también ha moderado sus acciones más agresivas. En 1983, agentes norcoreanos hicieron explotar una delegación surcoreana en Birmania, matando a varios ministros. En 1987, derribaron un avión de pasajeros surcoreano. Pero ese tipo de acciones ha cesado. El régimen de Kim Jong-un ha tenido que lidiar con un bloque de sanciones internacionales que no hace más que crecer. Empezaron con los Estados Unidos en los años 50, continuaron con la Unión Europea en los años 2000 y para la década de 2010 ya la mayoría de países del mundo se había sumado a ellas. Corea del Norte nunca fue un gran actor en el comercio internacional, pero sí tenía algunas relaciones comerciales que le permitían vender sus vastos recursos naturales y productos baratos al exterior. Entonces, ¿qué hizo Corea del Norte frente a todas esas sanciones? Lo mismo que hace casi cualquier país cuando le imponen sanciones, encontró la manera de esquivarlas. ¿Cómo? Explotando los miedos de China. En particular, 3 temores muy concretos. Primero, que si el gobierno norcoreano colapsara, millones de refugiados cruzarían la frontera hacia China. Segundo, que las armas nucleares que Corea del Norte ha estado desarrollando podrían caer en manos de señores de la guerra locales que amenazaran con volar algunas ciudades chinas. Y tercero, que Corea del Norte podría unificarse con el sur y convertirse en una nación capitalista alineada con los Estados Unidos. Por eso China sigue comerciando con Corea del Norte a pesar de haberle impuesto oficialmente sanciones. Y no solo eso, Corea del Norte también comercia con el resto del mundo a través de China. Como la mano de obra norcoreana es increíblemente barata, muchas empresas chinas compran productos norcoreanos, les ponen la etiqueta de fabricado en China y los venden al mundo con un margen de beneficio enorme. Es muy probable que algunos de los que estáis escuchando esto ahora mismo lleven puesta ropa fabricada en Corea del Norte sin saberlo. Y mediante esta estrategia, Corea del Norte se vio obligada una vez más a atarse cada vez más a un vecino más grande y poderoso. Esta vez a la República Popular China. Y con todo lo que hemos hablado sobre presas hidroeléctricas, armas nucleares e industria pesada, merece la pena pararse a mirar la educación en Corea del Norte. Lo que encontramos es sorprendente. La educación ha sido siempre un pilar fundamental de la sociedad norcoreana. A pesar de las hambrunas y de ser un país muy pobre en términos económicos, su población está mejor formada que la de la mayoría de los países en desarrollo. A lo largo de gran parte de su historia, Corea del Norte ha mantenido la educación obligatoria para todos los niños hasta los 11 años, y muchos norcoreanos se forman como ingenieros, físicos nucleares y profesionales de otras especialidades altamente cualificadas. Por eso es un error grave asumir que los norcoreanos son personas ignorantes que no saben lo que pasa en su país ni en el mundo. Muchos consumen medios surcoreanos, muchos viven y trabajan en China, y muchos reciben información sobre el exterior. Por muy aislado que esté el país, es fundamental recordar que esas personas no son distintas a nosotros. Si nosotros podemos ver a través de las mentiras que nos cuentan nuestros políticos, ellos también pueden ver a través de las mentiras de los suyos. Sería un error profundo y condescendiente pensar lo contrario. Y así llegamos al final de este recorrido, pero la historia no se detiene aquí, porque el próximo episodio nos llevará a explorar la India tras su independencia. Un capítulo fascinante lleno de transformaciones, tensiones y nuevos comienzos que marcaron a todo un subcontinente.